Bendiciones a todos mis hermanos que ya están sintonizando esta transmisión. Nos complace mucho de verdad llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes y poder de esta manera también edificarles y bendecirles. Una vez más estamos acá juntamente con Jairo para poder juntos ser edificados y a la vez también bendecir a toda la misión y todos aquellos que estén sintonizando esta transmisión. Nuevamente, muchas gracias, profeta, por permitirme estar acá y ser enseñados, ser discipulados, porque entiendo que este tiempo es para que cada uno de nosotros, como discípulos, como parte de Misión Cristiana de Calvario, seamos enseñados. Es correcto. Hoy por la mañana estuvimos viendo Mateo 4, 16 al 22, cuando Jesús llamó a los discípulos, aquellos que estaban en la barca y que dice que dejaron sus redes al instante y le siguieron. También aquellos otros que estaban con su papá y dice que dejaron a cargo a su papá y, y siguieron a Jesús. Me llamó mucho la atención y explicaba muy bien que no tenía que ver con dejen todo abandonado, sino ese llamado de Jesús eh, llevaba implícita la responsabilidad. No era dejen tirar las barcas y las redes y ya eso ya no importa. Porque si vemos más adelante, Jairo, los discípulos seguían utilizando las barcas, seguían utilizando las redes, pero el llamado de Jesús se volvió en la prioridad eh, de ellos y para ellos. Entonces creo que la iglesia debe tener bien afinado eso. ¿Por qué? Porque cuando todavía mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad es mi negocio, mi casa, y ya cuando yo entiendo que hacer la obra del Señor, eso es un segundo o está en un tercer plano, un quinto plano, ya perdí la dirección, ¿verdad? Por eso es de que a veces las cosas no suelen ir como deseamos, porque se hace una separación, decía, que no es la correcta. Este es mi trabajo, este es mi negocio y esta es la iglesia, ¿verdad? Esa separación que en el Señor no existe, pero que esa separación, de alguna manera el sistema es el que la ha establecido y pues muchos han caído en esa trampa, por decirlo así, porque al final toda su fuerza, todo su tiempo, toda su energía, sí se la dan al negocio, al trabajo, a la familia, pero en lo que requiere al plan y al propósito del Señor ya queda relegado a un segundo, tercer el plano que sea. Ahí es donde la iglesia debe comprender en qué consiste ese llamado de Jesús cuando dijo, eh, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eh, entonces vimos cómo es que Jesús los hizo pescadores de hombres. Y esa es la parte que vamos a seguir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, somos discípulos de Cristo, somos instrumentos en las manos de Dios, pero no olvidemos muy bien en qué consiste el ser un pescador de hombres, ¿verdad? Vimos en una de las traducciones que hay que dice, básicamente fue en la NTV. En la NTV siempre Mateo 4:19 dice Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ahora, ¿por qué Jesús les enseña a pescar personas? Primero porque el plan de Dios tiene que ver con personas. Eso debes de tenerlo bien claro y todos. No tiene que ver con números. Las estadísticas trabajan con números.
En las estadísticas vos sos un número más, yo soy un número más, pero en el reino de Dios es la importancia que tenés como persona, que tengo como persona. A eso a qué te lleva? A ser más cuidadoso en el trato, por ejemplo. El trato que debes de tener, que debemos tener con las personas. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir en la cruz, no por números, ¿verdad? Por personas. Ahora bien, ahora dice, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Por qué dijo cómo pescar personas? Primero porque Jesús era un experto en pescar personas y los iba a hacer a ellos también expertos. Os haré pescadores de personas porque ellos, por eso, porque no lo eran, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos este plan del Señor. Tiene que ver con, como dice en la versión TPT, Jesús los llamó y le dijo, vengan y síganme y los transformaré en hombres que atrapan personas para Dios. Entonces, pescar personas es atrapar. ¿Por qué es atrapar? Porque se trata de se trata Se trata de alcanzar. se trata de alcanzar, pero también se trata de que no se vayan, pues. Entonces algunos creen que están pescando y de repente sí lo están haciendo, pero así como pescan, así se les van. Entonces eso no es la pesca que el Señor enseñó, ¿verdad? Tiene que ver con atraparlos, con hacerlos suyos en el Señor, pues. Porque Jesús dijo, tuyos eran, me los diste. Al final Jesús se los entrega nuevamente al Padre. Pero en esto consiste en hacerlos nuestros, pero no nuestros para mi beneficio, sino que dice claramente en la TPT, los transformaré en hombres que atrapen personas para Dios. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado que no se mezclen intereses personales, ¿verdad? O sea, no es atrapar personas para mi beneficio. No es atrapar personas para que vean que somos muchos. Es que yo quiero que todos se den cuenta que ahora somos más y más. O sea, sí debemos de multiplicarnos y debemos de ser mucho más, pero la intención del Padre, ¿cuál es? Yo tengo que estar alineado con la intención del Padre, pues, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de tener claridad en qué consiste en atrapar personas, ¿verdad? Ahora bien, me gustaría que viéramos, porque era necesario que me introdujera con todo esto, y que viéramos nosotros allá en Lucas capítulo 5. Lucas 5. Los invito a todos a que vayamos a las Escrituras. Dice, me gustaría que leyeras Lucas 5, del 1 en adelante. Lucas 5, capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Muy bien. Explicaba hoy también que el, el sistema, tenemos que tener mucho cuidado de no adaptarnos al sistema. Por eso me gusta tanto y cobra cada vez más vida cuando dice esto en Romanos 12. En Romanos 12 nos enseña que no debemos, nos enseña claramente que no debemos eh, hacernos al sistema. Por eso dice, si puedes leer ahí en Romanos 12, 2, dice, no os conforméis. Dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Ahí perfecta. está. No os conforméis. ¿Por qué? Porque el sistema nos lleva a conformarnos. A ver, aquí viene un punto importante que mencionaba por la mañana. El sistema te enseña en la pesca, allá en el mar, por ejemplo. ¿Qué dicen los pescadores? A veces les va bien, a veces les va mal. A veces pescan mucho, a veces pescan poco y otras veces no pescan nada. Entonces, eso ya es, el sistema tiene eso como algo natural. Así es la vida, ¿verdad? Lo ven como un comportamiento natural. Ahí es. Ese es un comportamiento natural, pero del sistema. Entonces, por ejemplo, dice el pescador, hoy nos fue mal usted. No agarramos nada. Otra vez los pescadores dicen, mire, hoy no nos fue tan bien, solo un poco pescamos. Otras veces dicen, hoy sí nos fue bien. Entonces, ellos salen en su canoa, en su lancha, como fuera, pero ellos van a la deriva esperando pescar agarrar una buena pesca, pero cuando regresan no siempre vienen animados. Y pareciera que ese es el comportamiento de la iglesia. Ojo y oído con eso, pues. Porque a veces la iglesia dice, pues hoy salí, pero hoy evangelicé, pero no atrapé nada, pero estoy trabajando con alguien y ya va a llegar, ¿verdad? Y parece que ese comportamiento es correcto, el lanzar la red, lanzar las redes, que también expliqué la diferencia, pero no, porque en el reino de Dios no es voy a salir a ver qué pesco, no es yo voy a salir, perdón, a ver si qué tal me va, no, es que ya está determinado, pero quiero que veamos bien esta parte y que naturalmente participes. Dice en el verso 5, verso 4, el Señor dice, boga mar adentro. Ojo pues, ¿a quién le está hablando? A Simón. Dice cuando terminó, en Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Jesús le está hablando a Simón, pero la directriz no es solo para Simón, porque dice, boga mar adentro, pero luego dice, y echad vuestras redes. Es como que vos estés con el grupo de discipuladores que tenés a tu cargo. Yo te hablo a vos, aquí están ellos con vos, y te digo, Jairo, me estoy dirigiendo a vos, pero te digo, echen sus redes, ¿sí? Aunque me estoy dirigiendo a vos, pero me estoy refiriendo a todos, porque aquí eso dice, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La respuesta de Simón en el verso 5 le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, ellos ya habían tenido, eso no fue una vez, saber cuántas veces tenían ellos, habían vivido esa experiencia. experiencia de mala, pues, de salir a pescar.
y que no atrapaban nada, pues, ¿va? Entonces, por eso dice, y nada hemos pescado. Así ha estado la iglesia a veces por un tiempo, ¿verdad? Salimos, hemos ido, hemos lanzado la red y nada hemos pescado. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Recordemos que Jesús, Él es el que dice, os haré pescadores de hombres. Entonces quiere decir que pescar bajo el diseño, bajo la dirección de Dios, no hay margen de error. ¿Por qué entonces no pescamos? ¿Por qué si cuando lanzamos o hemos lanzado la red, alguien ha tenido ese comportamiento más de alguien y dice, fíjese que yo le he lanzado y no he atrapado nada, o muy poco? Ahí viene el punto muy importante. ¿Por qué? Hay varias razones. Una de ellas es porque no se está haciendo conforme al diseño. Lanza la red de una manera incorrecta. ¿Qué es lanzar la red de una manera incorrecta? Lanzar la red de una manera incorrecta, por ejemplo, que ya fuimos enseñados, es que yo me mueva solo invitando, ¿verdad? Mire, le invito a que vayamos a la Correcto. iglesia, le invito a que vayamos al grupo, y no se trata de invitar, sino se trata de traer. Por tanto, id y hacer discípulos, o sea, debemos de ir por ellos, traerlos a que reconozcan Cristo. el señorío de Cristo, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos mandó a invitar, ¿verdad? Mira, te invito, vamos a tener una reunión, ¿verdad? O vamos a tener el grupo de comunión familiar. El Señor no nos mandó a eso. Sí, tocaste un punto importante. Un error es que, y por eso se erra, se falla, no se da en el blanco, porque, a ver, porque se hace algo equivocado, se asume. Ah, no, ya todos lo saben, todos están evangelizando. Cuando todavía hay algunas mezclas, entonces eso es lanzar mal la red, pues, ¿verdad? Ahora, muy bien, dice claramente que no toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Se respondió Simón, pero los demás se quedaron igual. Y aquí es donde debemos de aprender, Jairo, porque ¿cuántas veces el discipulador espera que alguien lance la red? Ya sea que la lance, a ver, hay diferentes comportamientos. Uno donde el grupo espera que el discipulador, solo él sea el que lance la red. Otro comportamiento es cuando es el discipulador que espera que alguno, y con uno que la lance y que atrape a varios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es ese mismo comportamiento que vemos aquí, ¿verdad? Que solamente Simón lanzó la red. Otro comportamiento también, profeta, que vemos es que el discipulador responde por los discípulos. Por ejemplo, dice, sí, estamos evangelizando, pero realmente los discipuladores o los discípulos no lo están haciendo y solo es el discipulador, ¿verdad? Solo es él el que está lanzando la red. Y qué importante es esto, porque como iglesia el Señor nos está hablando en esta noche a que nosotros, cada uno como hijo de Dios, ya estamos capacitados para hacerlo y debemos lanzar la red. Y al haber muchos, estaremos lanzando las redes, ¿verdad? Correcto. Me gustaba cómo lo decía el apóstol en Reforma. El apóstol dijo, a veces me dicen, dice el apóstol, estamos creciendo. Y dice, y tal vez es uno el que está creciendo. Ya no me digan, dijo el apóstol, ya no me digan, ya no quiero escuchar que me digan eso, como él puso el ejemplo, ¿verdad? Que dice, estamos arando, pero, pero la verdad es que ¿quién lo está haciendo? Hay formas que nosotros podemos decir, ojo, para que no adoptemos solamente palabras, para que no adoptemos solamente expresiones.
hay tanto hoy, fíjate, que tenemos que seguir siendo perfeccionados. Por ejemplo, está evangelizando 2 o 3 de tu grupo. Y vos decís, por ejemplo, estamos evangelizando, pero la realidad son 2 o 3. Entonces, eso no es correcto. De repente, 2 o 3 están creciendo. Y decís, estamos creciendo. Son solamente expresiones que se toman. Es como cuando se dice también un ejemplo. Aquí estamos en línea edificándonos. Y de repente no hay edificación como tal. O sea, por eso hay entender muy bien lo que dice la escritura. Por ejemplo, Pablo. ¿Qué hay cuando reunís? ¿Verdad? Bueno, pero yo puedo conectarme y decir, pues, estamos edificándonos, estamos llenándonos del Señor, estamos recibiendo la revelación y al final, pues, todo se fue en Jairo, y qué bonita tu camisa, y contame, y cómo estás, y fulano. O sea, no que eso sea malo, pero tenemos que ser más precisos cuando hablamos y tenemos que hablar con propiedad. Por eso el Señor habló del sentido común, que no tiene que ver con nosotros, pero sí el sentido propio. Que si, por ejemplo, vos o yo, o cualquiera de la iglesia, discipuladores asistentes, dice, estamos discipulando. O sea, sabe lo que está diciendo, sabe por qué lo está diciendo, ¿verdad? Lo está diciendo con propiedad, ¿verdad? No es solamente expresiones. Por eso me gusta tanto como lo dijo el apóstol, y ahí es donde estoy enfatizando también, pues, ¿verdad? Que hoy podemos, no es como el saludo, ¿cómo está? Bendecido. Las respuestas evangélicas, ¿verdad? Bendecido hermano para la gloria de Dios. Y a veces no tiene nada de eso, ¿eh? Bueno, entonces qué lindo es que nosotros ordenemos y corrijamos lo que corresponde para que cuando hablamos o hablemos conforme al diseño, pero no es conforme solo porque así dice el diseño, así dice la palabra del Señor, sino porque lo estamos ejecutando. Sí, algo que veo, profeta, es de que todos nosotros es importante que no solo hablemos conforme al diseño, sino que también nuestras acciones, nuestro comportamiento vaya de acuerdo a lo que enseñamos, a lo que hablamos, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos en Jesús. Jesús, sus palabras, lo que él enseñaba, la forma en cómo él corregía, la forma en cómo él instruía, lo vemos reflejado en su vida misma. Y eso es algo que cada uno de nosotros como iglesia debemos hacer. Al momento de evangelizar, que es algo que estamos tocando este tema, al momento de lanzar la red, cada uno de nosotros no solo evangelizamos conforme al diseño, sino que también nuestra vida misma está siendo expuesta a quienes nosotros estamos evangelizando. Por lo tanto, es muy lindo cuidar este aspecto, porque no solo evangelizamos conforme al diseño, como el Señor nos ha mostrado, sino también nuestra vida misma está siendo de ejemplo para esta gente a quienes nosotros estamos alcanzando, a esta gente a quienes nosotros estamos atrapando. Ahora bien, es importante que como cuerpo de Cristo tengamos una buena relación. Debemos de tener la relación correcta, pero hay que comprender bien en qué consiste todo este plan del Señor. No tiene que ver solo relación, la relación debe ser la correcta. Pero si, por ejemplo, todos los días, voy a figurarlo de esta manera, si todos los días tomamos café, todos los días compartimos, todos los días nos vemos, todos los días, nos edificamos, pero no estamos cumpliendo con el plan y el propósito del Señor. O sea, ahí hay algo que no va bien, aunque la relación esté bien, pero ¿en qué consiste? Pues el Señor dijo, por tanto, ir y hacer discípulos.
O sea, no todo es... La relación debe ser buena, la correcta. Tú con tus discipuladores, o sea, todos pues. Pero creo firmemente a la luz de las Escrituras que las relaciones deben ser, debemos estar en la relación correcta con el Señor, con el Padre, estar en la relación correcta con los demás hermanos, pero que el plan del Señor lo estemos ejecutando también, pues, ¿verdad? Hacer y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ahí es donde cobra vida esto que está sucediendo aquí, porque me gusta lo que dice cuando lanza la red Pedro, aunque era para todos, ¿verdad? Pero dice los que estaban ahí, habiendo, dice en el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron, dice, perdón. Encerraron gran cantidad de peces. Ahí está. Y dice, y su red se rompía. Bueno, primero entendamos que dice que encerraron gran cantidad de peces. ¿Cuándo encerraron gran cantidad de peces? Cuando obedecieron conforme lo que Jesús les había dicho. Cuando obedecieron, cuando hicieron como Él les mandó. Entonces, recordemos que venían de una experiencia mala, de una experiencia que podríamos decir... una experiencia no agradable. Sí, venían de eso, ¿verdad? De haber pasado toda la noche y no habían pescado nada. Sin embargo, cuando le obedecen al Señor, aunque no fue una obediencia completa, porque, bueno, Pedro o Simón le obedeció, pero los demás no le obedecieron. Cuando él obedece, entonces dice que su red se rompía. ¿Por qué se rompía? Porque encerraron gran cantidad de peces. Ojo, gran cantidad de peces. A veces la iglesia, y hemos enseñado, pero ese se conforma con uno, con dos. Ahora, aquí viene el balance. Decía también, por ejemplo, Jesús fue por Zaqueo. El valor que tiene una persona. La mujer samaritana. Saulo. Pero, ¿qué logró el Señor con ellos? ¿Cuál era el fin? Vemos nosotros a un Zaqueo que el Señor lo alcanza a él y a su casa. Vemos a una mujer samaritana que le alcanza a ella, pero a través de ella a la ciudad. Vemos a un Saulo que lo alcanza a él, pero con él va a llenar del evangelio no solo toda Asia, o toda Asia. Veamos al Señor cómo trabaja. Ahora bien, una persona tiene, y debes de recordar esto, tiene un gran valor para el Señor, una persona. Independientemente del nombre, el apellido, independientemente de la nación, la nacionalidad que fuera su estrato social, no, una persona es muy importante. Sin embargo, la visión del Padre tiene que ver con mucho, tiene que ver con gran cantidad. Y vamos a Hechos y veámoslo en Hechos. Hechos capítulo 6. Vamos juntos, por favor. Ahí donde ustedes están sintonizándonos, vamos a Hechos. Dice, a ver Jairo, ¿qué dice el verso 6? 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ahí nomás. Se habla de la murmuración que hubo, pero ¿cómo dice el principio? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Pero mira lo que dice en el verso 2. ¿Cómo dice el verso 2? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Muy bien. Jesús les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y Jesús los hizo pescadores de hombres. Así como los llevó a esa vivencia que lanzaban la red
y, y la red hasta se le rompía en esta ocasión. En otra ocasión no se le rompe la red. Pero, ¿cuál es el fin? No quiero detenerme ahorita en esto, en la red que se le rompía, que naturalmente tiene que ver con falta de preparación. Pero lo que veo es que Jesús les enseña a atrapar muchos peces. En los hechos los vemos a ellos atrapando a muchos. Por eso es de que habla el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ya habla de multitud. ¿Qué significa que ya hable de multitud? Que ya habla en el verso 1, habla de que crece el número. Ahí habla, ojo, pues dice como creciera el número de los discípulos. Pero en el 2, cuando dice convocaron a la multitud, ¿qué es lo que está realmente diciendo ahí? Lo que yo veo aquí es de que algo que quería aportar, profeta, es de que me llama mucho la atención porque Jesús no fue escaso en su forma de lanzar la red, en la forma de que él evangelizó. Por lo tanto, él se esmeró a los discípulos que estaban bajo su cargo a que también ellos aprendieran no solo a pescar uno, como lo hablamos, ¿verdad? A veces hay discipuladores o discípulos que solo pescamos a una persona, somos muy escasos, sino que Jesús los llevó, Jesús se esmeró a que ellos también hicieran como Él lo estaba haciendo. Y me llama mucho la atención en Hechos capítulo 6, en la versión TLA, dice, cada vez había más y más. Cabal, así es. Así es. Incluso me llama mucho la atención porque también tocábamos una parte en la que el Señor cuando los llamó para que vengan, o sea, los llamó para que fueran pescadores, ese es un llamamiento supremo, ¿verdad? Nuestro trabajo es algo importante, pero jamás va a ser más importante que el hacer la obra del ministerio. Y me llama mucho la atención porque en esta versión dice, en el versículo 2, entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y ahí dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Es correcto. A ver, eso tiene que ver con lo que venía diciendo hace un momento, que el Señor quiere que nuestras relaciones estén fortalecidas como misión. Que tengamos una relación madura, pero que no perdamos de vista el objetivo. Porque si solo nos quedamos en relación, eso es vital y es de Dios. Pero podemos saber 5, 8, podemos saber 15 o 20, y en relación, pero se nos va el tiempo solo en relación y al final perdimos de vista lo que acabas de mencionar. Sí, fíjate, profeta, de que qué importante es entender esto, porque las relaciones es correcto, es de Dios que aprendamos a relacionarnos como cuerpo de Cristo, pero la relación nunca va a ser más importante que el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? Eso es algo que ahorita en este mismo instante sigo aprendiendo, ¿verdad? Porque lo más importante que cada uno de nosotros como discípulos es que entendamos nuestra responsabilidad. La edificación es importante, pero habría un desbalance si nosotros tomamos más tiempo para edificación y menos para cumplir el plan y el propósito de Dios. Ahí hay un desbalance, porque el Señor es ciertamente debemos edificarnos, pero el Señor nos manda a que transmitamos ese mensaje. Como decía esta versión, ¿verdad? Nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. La edificación tiene su lugar, pero el mensaje de Dios es lo primordial que debemos hacer como discípulos de Cristo. Mira, dos aspectos fundamentales que lo encontramos en la Escritura y naturalmente también en los libros que hemos utilizado en adiestramiento, es
el evangelismo y el discipulado. Evangelismo se menciona como las dos columnas principales: evangelismo y discipulado. Dentro de ello están las relaciones, porque cuando evangelizamos estamos estableciendo una relación, ¿verdad? Llevamos el mensaje, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Cuando discipulamos, con mayor razón, de la relación debe ser la relación correcta, la relación madura. Sin embargo, es importante que no perdamos de vista el objetivo, porque él fue muy claro, Jesús fue muy claro: por tanto, ir y hacer discípulos. Y si todo el tiempo me la paso con como mencionaba un día el apóstol Ronald cuando estuvimos también, y decía, pues si todo es bromas y chistes, y él mencionaba algo así, decía, ¿qué sentido tiene? Pues, ¿verdad? Entonces, creo, a la luz de las escrituras, en la relación correcta, madura, pero entender en qué consiste una relación madura. Si yo estoy ejecutando, evangelismo tiene que ver con estar lanzando la red. Entonces, si vos me dijeras, por ejemplo, estoy compartiendo con todos, con los discipuladores, estoy compartiendo con otros amigos en la misión, pues yo te diría, qué bien. ¿Cómo te va, Jairo? Pues antier estuve otra vez compartiendo, ¿verdad? Con todos los discipuladores de diferentes lugares o amigos, como fuera. Te digo, por ejemplo, Jairo, esto me está como que entró a una transmisión de la China, hermanos. Pero bueno, viene entonces y te digo, Jairo, la semana pasada te pregunté, me dijiste, pues estoy ahí compartiendo relaciones con varios. Perfecto. Y el mes pasado fue lo mismo. Y esta semana fue lo mismo. Y ayer fue lo mismo. Y hoy fue lo mismo. Bueno, quiero preguntarte algo, Jairo. ¿Cuántos has ganado en este tiempo para el Señor? No, pues te lo has pasado solo relaciones, ¿verdad? Que es bueno, pero no. El, el Señor busca fruto. Vino a buscar fruto en la higuera. No vino a fortalecer a la higuera. La higuera estaba bien en el sentido de tenía todos los nutrientes, estaba verde, recibía toda la lluvia del cielo, pero cuando buscó fruto no lo halló. Entonces no olvidemos que no se trata de desbalance, se trata de entender que en el reino de Dios necesitamos estar estableciéndolo, pero también estar extendiendo el reino de Dios. Entonces los discípulos, Jesús les dijo, os haré pescadores de hombres, y los vemos en Hechos, ya una multitud. Ellos entonces sí los llevó, pero mira lo que dice allí en el... A ver, estamos en Hechos 6, vamos a ver lo que dice en el verso 7. ¿Cómo dice? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahí está. Crecía la palabra del Señor. O sea que así como la palabra del Señor es una... A ver, si crece los discípulos, ya es una multitud, no puede haber un desbalance, como decías. Multitud de discípulos, pero la palabra escasa o escasea, no. Crecía la palabra
y crecía la multitud también se multiplicaba el número de los discípulos en Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante esto, Jairo? Porque debemos aprender. A ver, ¿cuántos tenés en tu grupo? Somos 12, incluyéndome. Ok, son 12. Si tú comprendes lo que es lanzar la red, como lo hizo Simón, pero tú enseñas a los que están bajo tu cuidado a lanzar la red, ¿cuántas redes se deben estar lanzando? 12. 12 redes. Pero voy a poner este ejemplo para ayudar a todos. Son 12 redes, incluyendo la tuya, por supuesto. 12 redes. Y voy a ver algunos de los camarógrafos, seguramente son buenos matemáticos. Alguien debe ayudarme. Si no, utilizamos aquí por un momento la calculadora. Solo es para darme a entender. Ustedes son 12. Lanzan los 12 la red. Y pensemos, porque como no se trata de uno, pensemos que los 12 atrapan, no quiero ser escaso, pero solo para darme a entender, atrapan a una familia. Y no voy a exagerar. Una familia promedio, ¿de cuántos podría ser? ¿De 4 o de 5? Pensemos de 5. Vaya. Entonces, si los 12 lanzan la red y atrapan, porque uno, como saqueo, es tú y tu casa. Entonces, ¿cuántos alcanzarían en esta misma semana? El mismo día alcanzarían 60. ¿Sí? Alcanzarían 60 ¿qué? Personas. Bien. ¿Cuál es el propósito? Serían 60 personas. Ojo, es solo tú y el grupo que estás discipulando. Son 60 personas que se atrapan. En el buen sentido de la palabra, es que no son 60 que allá a los días, los 60 ya quedaron Ya 20. se nos fue uno, se Sí, nos fueron y de 2. los 20 solo hay 8. No. 60. Muy bien. Estas 60, y aquí necesito que me ayuden. Vinieron a los pies de Cristo los 60. ¿Cuántos lanzaron ustedes? Fueron 12. Fruto, 60. ¿Cuántas redes se van a lanzar? Solo por poner un ejemplo, no quiero establecer patrones, solo para darme a entender. ¿Cuántas redes están listas para ser lanzadas ya? 72. Porque son 60. Los 60 ya deben lanzar. ¿Por qué los 60 deben lanzar la red? A ver, porque está el papá, está la mamá, y pensemos que 3 hijos. Perfecto. El papá tiene, ¿qué? Sus amigos. El papá tiene, ¿qué más? Compañeros de Sus trabajo. compañeros de trabajo. ¿Qué más tiene el papá? Familiares. Tiene familiares, Ujú. ¿verdad? Ah, qué importante. Entonces el papá, él va a seguir lanzando la red. Pero la mamá, o sea, la esposa, también tiene amigas, tiene vecinas, tiene, ¿qué más? Tiene compañeros de trabajo, tiene familia. Perfecto. Los hijos, cada uno de los hijos, también tiene círculo de amigos, tiene compañeros de estudio, etc. Entonces, todos aquí, pues, dijimos que estos 60 ya son 60 redes que deben estar listas para lanzar, más los 12, dijimos que son 72 redes. Ojo, pues, 72 redes. ¿Pero de qué estamos hablando? De tu grupo. De un grupo. Eso es lo que a algunos les ha costado
les ha complicado porque creen, o sea, no se está hablando de una exageración. Ahora, esto es el fruto una vez que lanzaron la red. Otra vez no pretendo establecer patrones, moldes. Ayúdenme por favor, muchachos. Si los 72 lanzaran la red, eso fue una semana, que lanzaran la red las siguientes 3 semanas, en un mes, ojo pues, en un mes, miren lo que va a suceder ahorita. ¿Cuántos atraparían en un mes solo haciendo la relación de los 72 en la misma línea? 72 ganando familias que, recuerden, alguien podría decir, ah no, pero hay familias solo de 3, familias de 4. Sí pues, pero también hay familias de 8 y hay familias de 10, ¿verdad? Vale, por eso lo estamos estableciendo una relación de 5. Vale. Entonces sí, eso es un promedio. Entonces, por favor, si alguien me ayuda, en un mes, solo este grupo, ¿cuántas atraparía en un mes? Sí, aproximadamente 1440. Pero ¿qué es? Por eso dije pongan atención, porque ojo con esto, porque los 1440 solo hicimos un promedio de los 72. Pero ¿qué fue lo que no hicimos? 72, aquí ahorita ya hay 72. Lanzan estos, la red, son 360. Es así, ¿verdad? Lanzan estos 72 la red, son 360. Más los 72 son 432. La siguiente semana lanzarían, ¿cuántos? Los 432 son 432 redes. 2160, ayúdenme en qué semana vamos. Serían la tercera semana. ¿Cuánto? 2160 la tercera semana, Jairo. Lleguemos al mes, pues. No estoy haciendo, porque ahorita termino con este dato y explico que no estoy hablando de una exageración. ¿Cuánto sería entonces ¿cuántos? Ustedes tienen calculadora, solo para darme a entender. 10,000. A ver, hermanos. 10,800 en el mes. Un grupo. ¿Por qué no estoy hablando por qué no estoy exagerando, por favor, iglesia? Y aquí lo que quiero que todos me ayuden. Primero, porque ¿cuántas veces estoy hablando de que lanzan la red? En la semana. Una vez. Ojo pues, y aquí todos conmigo, no estoy exagerando, porque estoy llevando a lanzar la red una vez a la semana. Es decir, alcanzar a 5 personas a la semana. Bueno, no estoy estableciendo patrones, no estoy estableciendo moldes, está muy claro. Yo sé que hay quienes dicen sí, pero otra vez, ¿verdad? Pero la familia está poniéndolo como 5, ¿y qué pasa cuando son 3? Sos una pareja y un niño, por ejemplo, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando estoy figurando 5, pero cuántas familias sabemos de que son más de 5? Solo utilizo promedio. Ahora, todo lo que puedes alcanzar tú con tu grupo. Y todavía estamos siendo muy limitados. Parece que ahí ya estamos siendo exagerados. Todo lo contrario. Ahí estamos siendo todavía muy limitados. Por eso habla la multitud. ¿Por qué habla en Hechos de la multitud, Jairo? Te lo voy a decir. Porque habla de cómo creciera el número, pero ¿por qué habla después de multitud? Porque ya no se pueden contar. Ahí está. O sea,
Crece el número porque puede ser todavía contado, que son personas, pues está bien claro. Pero aquí es donde la iglesia debe comprender, porque dice que habla de Jerusalén en el verso 7, otra vez. Y crecía la palabra del Señor, como dice, Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en en Jerusalén. Jerusalén. Recuerdan que eso venimos hablando la otra vez, Casa. ¿verdad? Que ese testimonio de ir a las naciones, pero que a la vez que tengamos el testimonio de lo que está pasando en Jerusalén, pues, ¿verdad? Porque no es que aquí tengo 5, 8, tengo 17, hablo de iglesia, no hablo solo de un grupo. La iglesia, pues tenemos 20, tenemos 30 para la gloria de Dios, y bueno, queremos ir a las naciones y claro, debemos de ir, pero ese testimonio de permanecer con 20, con 17, con 32 por años, ¿verdad? Y no, eso debe corregirse, porque hay algo ahí que no se está haciendo bien, porque está demostrado que el Señor, el que le cree y le obedece, va a ver la multiplicación que Él ha dicho, y va a entrar a las naciones con, con esa visión del Padre también, pues, ¿verdad? Entonces, ahí es donde necesito que, que toda la iglesia comprenda. No es, a ver, el diseño no presiona a nadie, no es una presión. El diseño tampoco es, no es una exageración en el sentido cuando alguien dice, es que son tan exagerados, porque eso no es así. No, es que esto es, a ver, cuando el Señor le habló, cuando Dios mismo lleva fuera a Abraham, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. ¿Cómo le llamaría eso entonces? ¿Qué le diría alguien a Dios? Ay, qué exagerado. Eso es exagerado. No, pero Es algo, incluso en la mente humana, muchos podrían decir, es algo inalcanzable. ¿Cuándo voy a poder llegar a tener tantos, verdad? O alcanzar a tantos. Sí. Entonces, por eso es que, ¿qué hizo el Señor en el Congreso? Abrió nuestros ojos a su realidad. Eso fue lo que Él hizo. Porque nuestros ojos estaban abiertos a la realidad humana. Entonces, la iglesia debe comprender, Misión Cristiana del Calvario, que esto que estamos hablando es tu realidad, Misión Cristiana del Calvario. Por eso, entender la importancia de cumplir el plan y el propósito del Señor. Tiene que ver con lanzar la red y las redes. Cuando digo las redes, lanzar tu red. Pero todo el resto, lanzar también las redes. ¿Verdad? Porque el Señor le dijo a Simón, se dirigió a él, pero tenía que ver con todos. Le dijo a Simón, echen, lancen sus redes. Pero solo él obedeció. Solo él ejecutó. Entonces los grupos hoy de comunión familiar, los grupos de discipulado, si son 8, son 8 redes que deben estarse lanzando, ¿verdad, Jairo? Si son 5, son 5 redes. Si son 10, son 10. Si son 20, son 20 redes. Eso es lo que debemos de llevar a la iglesia a comprender, porque en eso consiste el cumplir con lo que el Señor dijo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, qué lindo, profeta, es entender esto porque cada uno de nosotros no tenemos excusas. Ya estamos capacitados para hacerlo. Muchas veces ha venido o tristeza o yo probé, ¿verdad? Como algunos expresan, mire, la gente no quiere, mire, están duros, dicen algunos, ¿verdad? Y en el reino de Dios hemos entendido de que no hay pérdida, sino que en el reino de Dios hay ganancia, y esa ganancia que obtenemos debe de permanecer en Cristo. Muchas veces lo que nos ha faltado es el accionar, ¿verdad? Claro. A veces nos ocupamos en otras cosas que no son las cosas que el Señor quiere que debemos ocuparnos.
como lo que mencionábamos, ¿verdad? Qué importante es ordenarnos en todas aquellas cosas que son buenas, pero que tienen su lugar, ¿verdad? La edificación es importante, pero la multiplicación es algo que el Señor nos está llevando como iglesia para que seamos trascendentes. Así es. Alguien que trasciende es aquel que reconoce que el Dios que tenemos es un Dios que ya nos dio esa capacidad para multiplicarnos. No tiene límites. Es alguien, o sea, entender que es algo, nuestro Dios no tiene límites, por lo tanto yo no debo de tener límites. Muchas veces ponemos nosotros los límites cuando el Dios que tenemos nos habla, se revela a nosotros. Es un Dios que no tiene límites, ¿verdad? Incluso a veces hasta en la forma en cómo realizamos nuestro grupo de comunión familiar, nosotros somos muy limitados. ¿Por qué razón? Porque ya estamos tan acostumbrados, solo tengo 5 sillas, ¿verdad? Solo tengo 3 sillas a la hora de realizar el grupo, pero porque yo sé la cantidad que va a llegar. Claro. Pero entendiendo esto, no solo deben de haber más sillas, sino que la forma en cómo yo esté evangelizando debe ser aún más expansiva, alcanzar a muchos más, porque a través de esta palabra que estamos aprendiendo, es que el Señor quiere que nosotros trascendamos, que definitivamente como iglesia acá en Jerusalén, no solo se trata de números como lo dijiste, sino se trata de alcanzar a personas y a esas personas hacerlas discípulos de Cristo, ¿verdad? Y que esos discípulos también entiendan esa responsabilidad en Cristo Jesús para que ellos también se multipliquen tal y como nosotros lo estamos haciendo. Ahora, ¿cuánto más hoy? Mencionabas 3 o 5 sillas en un grupo como se hacía antes. Hoy a través de las redes sociales ya no son 3 o 5 sillas, sino que ahora ya esto no tiene límite. Hoy cuántos podemos estar, pero en el sentido correcto, de estar, de estar alcanzando a otros. Ahora, fíjate qué importante es esto y para todos también. ¿Por qué el testimonio que se empezó a dar desde Jerusalén? Claro, ellos se quedaron en Jerusalén acomodados y ya sabemos que tuvo que venir la persecución y, bueno, para que salieran. Pero ¿qué veo aquí? En el ejemplo que te he dado. Voy a poner, iba a mencionar nombre, cualquier nombre, pero mejor no lo hago para, alguien puede llamarse así y puede sentirse aludido. Pero voy a ponerlo ejemplo de esta manera. Viene un discípulo, si no renueva su entendimiento, y que siempre ha sido escaso, y de repente en su grupo tiene un fruto, que es importante porque es una persona, pero pasa con él, y con él, y con él, o con ella, pues ver todo el tiempo, es su fruto, y ahí está, bueno. Pero este discípulo, o discipulador, logra entrar. Usamos el ejemplo que casi siempre utilizamos, la China. Entra a la China. ¿Cómo va a ser su trabajo? Se va a conformar con alcanzar a un chino. Y va a estar feliz y apóstol y profeta o maestro, evangelista, le testimonio. ¡Ya! Alcanzamos a un chino en la China. Glorioso. Pero ¿qué va a pasar? Por esa mentalidad que desde acá, desde donde se encuentra, no trascendió, lo que va a pasar es que ese chino se va a volver como, ¿cuál es la palabra? Se vuelve como un ícono. Ese chino, y va a pasar semanas, meses y años, y el chino que el Señor me concedió alcanzar en la China, y el chino, y el chino, y el chino se quedó solito. ¿Por qué? Porque el discipulador entró a la China con esa mentalidad no renovada. Así como realizaba su grupo, con uno que alcanzaba gloria a Dios ya se quedaba ahí. Por eso es que de entender esta palabra, porque por eso no es lanzar, no es con anzuelo,
es lanzar la red, ¿verdad? Y que entendamos que no se trata, y usando este ejemplo, ese chino es importante porque es una persona, pero que el Señor no me llamó para que lance la red, atrape a una persona y me quede con esa persona, saber durante meses. Ahí ya nos salimos del plan del Señor. Sí, profeta, en algo en lo que estás diciendo es de que quiero utilizar este término porque nos puede pasar. A veces hacemos más bulla de lo que hacemos, ¿verdad? A veces hablamos de que ya alcancé a uno, ya alcancé a uno, y ya alcancé a uno para la gloria de Dios, y lo publicamos, y ciertamente, como dices, es importante, porque es una persona, pero en relación a nuestro trabajo, ahí nos quedamos. O sea, logré uno y ahí se acabó. Claro. Ya nunca más volvimos a escuchar al chino, ya nunca más Sí. volvimos a escuchar al discipulador dando otros testimonios. Ya alcancé a 5 más, ya alcancé a 10 Claro. más, a 20 más. Entonces, qué lindo es entender esto, porque el Señor lo que quiere es que no nos perdamos en ser escasos, sino que realmente trascendamos, vayamos a más. Si el Señor nos permitió entrar a un país por una persona, no es la voluntad del Señor, no es quedarnos con esa persona, es decir, quedarnos con el chino, sino Es la él y voluntad su de Dios, casa. exacto, la voluntad de Dios es que a través de ese chino alcancemos su familia, alcancemos sus amigos, alcancemos a sus compañeros de trabajo, alcancemos a muchos más chinitos, por decirlo Claro. así, porque esa es la voluntad de Dios. Así es. A veces nosotros nos propiciamos de las cosas, nos apropiamos de las personas, porque decimos, no, ese chino está en mi grupo, y al final, pues es cierto, está en nuestro grupo, pero nunca nos multiplicamos a través de ese discípulo, de ese chinito que tenemos, ¿verdad? Es correcto. Por eso es tan importante ver en qué consiste esa trascendencia, pues que realmente si estamos utilizando como ejemplo que entramos a la China, por eso hablamos de un chino, pero es él y su casa. Pero al haber alcanzado a él y su casa, de acuerdo a lo que ya enseñamos, lo que compartimos hace un momento, ¿cuántos puede alcanzar el chino? ¿Cuántos puede alcanzar su esposa? ¿Cuántos puede alcanzar sus hijos? Entonces, así es como se sigue multiplicando. Ojo, no se trata para no caer en algo que no tampoco es relevante en el reino. Contactos. Yo puedo tener 10 contactos en la China y ni uno viene a los pies de Cristo, pero tengo contactos en la China. Muy bien. Y me dice el apóstol, aquellos que tenías hace un año, hablaste de 10 contactos en la China. ¿Y qué pasó con ellos? Ahí están los contactos en la China, apóstol, ¿no? Perfecto. Y de repente me pregunta el apóstol, mira, ¿y cómo va tu trabajo en la China? Pues ahí, con los contactos, ¿no? O sea, tampoco es asunto de contactos, es asunto de fruto. Tener fruto que abunde en nuestra cuenta. Discípulos de Cristo, haciendo a la vez pescadores de hombres. Quisiera, Jairo, que nos despidiéramos y que pudieras, pues hay algo, aún si hay algo en tu espíritu, que pudieras despedirte en este momento hablándole a la iglesia que tú ya conoces, Misión Cristiana del Calvario, hablándoles a todos desde acá, desde Puerto Barrios, a las diferentes naciones, y que juntos podamos verdaderamente encontrarnos lanzando las redes como el Señor ha dicho. Iglesia Misión Cristiana del Calvario, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que no solo entendamos su palabra, sino que la accionemos. Es importante como discípulos de Cristo, es que nosotros hagamos lo que nos corresponde, que no nos limitemos,
que hagamos todas las cosas que el Señor nos manda hacer correctamente, que las hagamos igualmente. Dios te escogió a ti, me escogió a mí, nos escogió a cada uno de nosotros con el propósito de que nos multipliquemos, de que seamos una iglesia trascendente, una iglesia que acciona, una iglesia que ejecuta, una iglesia que se convierte en ejecutora del plan y el propósito de Dios. Por lo tanto, es importante, iglesia, que no perdamos el tiempo en todas aquellas cosas que no provienen del Señor, sino que invirtamos nuestro tiempo para que crezcamos, para que nos multipliquemos, para que cada uno de nosotros sepamos que como pescadores de hombres que ya somos, porque déjame decirte que tú que estás ahí en tu lugar y cada uno de los que estamos acá, ya somos pescadores de hombres. Lo único que necesitamos hacer es aprender ya a lanzar nuestra red, que lancemos nuestras redes para todos aquellos que deben de ser alcanzados. La red social nos sirve mucho porque ahí podemos aprender a lanzar la red. Y es importante que nosotros veamos esa red social a quienes no hemos alcanzado, porque ahí es donde el Señor quiere usarte a ti, usarme a mí y a cada uno de nosotros, para que podamos ir y utilizar esa red como una herramienta, la red social, y ahí mismo lanzar la red a quienes no hemos alcanzado. Iglesia Misión Cristiana del Calvario, es tiempo ya de que cada uno de nosotros lancemos la red. Amén. Hermanos, me bendice mucho estar con ustedes desde acá, desde Puerto Barrios, acá en Guatemala, hacia todo el lugar, toda nación donde ustedes se encuentren sintonizando esta transmisión. Doy gracias a Dios por la manera en que Él ha estado revelándose a Misión Cristiana del Calvario. Tengo claridad del fruto que estamos teniendo ya en otras naciones. Me complace mucho saber lo que está sucediendo en Houston, Texas. Me complace mucho saber lo que está sucediendo allá en Choluteca, en Honduras, ya cerca de la frontera con Nicaragua. También en Buenavista. Me bendice mucho y sé que he de escuchar y de recibir más testimonios de otros lugares, pero que tengamos claridad de que en todo lugar el Señor se está revelando, pero tenemos que aprender a conocer el movimiento de las aguas para que estemos atrapando gran cantidad de personas para Dios. Hay mucho trabajo, muchísimo, y me complace saber que cada uno de ustedes que me están viendo y me están escuchando han sido escogidos, así como su servidor también hemos sido escogidos para cumplir con el propósito del Señor. Oremos. Padre, quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, allí en su mesa, en su sala, en su dormitorio, donde quiera que se encuentre ahora. Padre, que reciba aquello que necesita. Si es sanidad, que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Si algo
debe ser clarificado en su vida, que lo reciba en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu traiga a su vida ahora mismo aquello que le fue entregado y le recuerde, como tú dijiste, Él os recordará todas las cosas, os guiará a toda verdad, os enseñará de todo lo que oyere, que sea hecho para que cada uno de los que está viendo y escuchando ya lance esa red y lancemos las redes para la honra y la gloria de tu santo nombre. Padre, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero saludarles y aquí juntos poder ver, Jairo, los que se han conectado. Tenemos en este día desde Estados Unidos, no sé si tienes ahí el dato, si puede tenerlo Jairo también, para que podamos saludarles. Me gustaría que mencionaras a los diferentes lugares de Estados Unidos que están conectados. Claro, en Estados Unidos tenemos en Atlanta, Georgia, tenemos a Bradenton, Florida, tenemos en Sarasota, Florida también, Aventura, Florida, Fort Lauderdale, Florida, Rockland, New York, Elizabeth, New Jersey, Wisconsin, Houston, Texas, Bridgeport, Connecticut, Filadelfia, Pensilvania. Me alegra muchísimo porque no recuerdo que hayamos tenido antes a Fort Lauderdale, y esa parte me alegra mucho saber que hoy ya tenemos también a Fort Lauderdale incluido. Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos allá en los Estados Unidos. También tenemos en Choluteca, allá en Honduras, ¿verdad? En Choluteca, en Lloro, en Puerto Cortés y en Omoa. Bendiciones, hermanos, para ustedes. Sí, también tenemos en Canadá, en Toronto, también en Ecuador, Guayaquil. Saludos, hermanos de Toronto y también de Guayaquil. En México tenemos en Zihuatanejo, en Acapulco, Costera Diamante, Acapulco, en Tenango del Valle. Hermanos de México, de verdad nos alegra mucho y nos bendice saber de ustedes. En Brasil tenemos Belém, Pará, ¿verdad? Muy que bien. Así es como se llama el lugar. También en Guatemala nos están sintonizando desde Mazatenango, Suchitepeques, Chinacá, Huehuetenango, Ocubilá, Huehuetenango, El Tejar, Chimaltenango, Tecpan, Chimaltenango, en Escuintla, Ciudad de Guatemala, en Villanueva, Guatemala, El Rancho, en El Progreso, Guastatoya, San Cristóbal, Verapaz, Estanzuela, Zacapa, Aldea Jowompiche, San José, Petén, en Poptún, Petén, San Luis, Petén, El Chal, Petén, Sayaxché, Petén, Cejá, Río Dulce, Santo Tomás de Castilla y también Puerto Barrios. Saludos, hermanos, allá en Brasil y aquí en Guatemala.
Nos bendice mucho también saber de todos y cada uno de ustedes. Hay un último reporte que está entrando de Providence, Rhode Island. Nos complace también saludarles y animamos a cada uno de ustedes a que sigamos en el plan y el propósito del Señor, haciendo exactamente e igualmente como Él lo ha mandado también. Saludos a todos, un abrazo y hasta pronto.